con Rodríguez Larreta, con todos los del interior? Yo creo que este tema lo tiene bastante contemplado. Yo creo que lo tiene bastante contemplado. Hay que ver cómo se operativiza desde lo político, pero me parece que el gobierno, el albertismo, por decirlo, el peronismo, sabía que con el kirchnerismo más dogmático podía cruzarse en cualquier momento. Vamos a conversar con Jorge Weissman. Él nos atiende con mucha gentileza en Israel, una situación muy complicada la que se está viviendo en esa nación del Medio Oriente a partir de lo que se llama en la prensa internacional la crisis de los misiles de Medio Oriente, a partir de la decisión del grupo terrorista Hamas de enviar misiles hacia la geografía israelí y obviamente la respuesta del gobierno en la zona de Cisjordania fundamentalmente. Jorge, buen día, lo saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Gracias, Martín, ¿todos bien? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien. Le pregunto, ¿usted tiene algo que ver con Julio Weissman? El hermano. Ah, bueno, le mando un abrazo grande. Él es amigo nuestro y todas las semanas es prácticamente el que nos pone al tanto de lo que pasa en el Chaco en un programa de televisión que tenemos acá en Corrientes. Bueno, Jorge, cuénteme, ¿en dónde vive usted? Nosotros vivimos en el Kibbutz Hatzerim, es al sur del país, muy pegado a la ciudad de Beersheba. Ajá. Estamos a un minuto de la Franja de Gaza cuando ellos nos tiran misiles a nosotros. ¿A un minuto? Exactamente. A un minuto del vuelo del misil, obviamente. A un minuto del vuelo del misil. Claro. Ajá. Claro, tenemos un minuto para entrar al refugio. Ajá. Jorge, cuénteme, el sur del país es la zona más castigada, obviamente, ¿no? Sí, exactamente. Desde toda la población que está cerca de la Franja de Gaza y hasta una distancia de 40 kilómetros están continuamente bajo los misiles del Hamas. Ajá. ¿Ustedes, en el lugar en el que están, vislumbran alguna posibilidad de destrabar este conflicto o creen que el incremento de la violencia va a ser inevitable en el intercambio de misiles? Dos cosas le quiero decir. Israel hace 15 años que salió de la Franja de Gaza. Israel no está dentro de la Franja de Gaza. Israel es el único país de los 21 países árabes, es el único país que abastece a la Franja de Gaza el agua que toman, la electricidad que tienen, la comida, productos, todo lo que tiene la Franja de Gaza lo abastece Israel. Y a pesar de todo, ellos solamente atacan a Israel. Cuando usted habla de ellos, habla de Hamas, del grupo terrorista fundamentalmente. Habla de Hamas, solamente Hamas. Hamas, ellos tienen como rehenes 2 millones de personas palestinos en la Franja de Gaza. Lamentablemente son solamente terroristas, ellos no pretenden ninguna otra cosa, no es gente que se puede con ellos hacer la paz, ni hablar de paz, solamente a ellos los mueve el odio, el fundamentalismo. Ellos, por ejemplo, dentro de la Franja de Gaza, ellos tiran misiles dentro de escuelas, de hospitales, de edificios. Es una guerrilla, y contra una guerrilla no se puede hacer nada, y lamentablemente ellos mantienen a la mitad del país continuamente tirando misiles y haciendo cosas de ese tipo. Ajá. Los misiles que envía Gaza, el otro día estaba viendo la ecuación económica de lo que significa enviar más de 1000 misiles, que son los lanzados en los últimos días, y estaban hablando de una cifra muy importante en dólares. ¿Ustedes creen, obviamente, estoy haciendo una pregunta que tiene una respuesta de perogrullo, no de verdad de perogrullo, que el financiamiento de Irán es clave para que jamás siga teniendo las armas que tiene y que pueda seguir disparando los misiles contra el sur de Israel? Exactamente. Lamentablemente, Irán es un país que tanto a Hamas en el sur o Hezbollah en el Líbano o en Siria, ellos son los que proveen de armas y de dinero a todos los terroristas.
nosotros, hoy en día la Franja de Gaza podría ser un país con una prosperidad muy alta. Tienen playas para turismo, pero lamentablemente no pueden adelantar porque solamente el Hamas utiliza el dinero que entra para comprar armamentos y hacer los túneles, los famosos túneles que tienen abajo de toda la Franja de Gaza. Jorge, buen día. Le habla Diego Romero. Sin Hamas, sin el grupo terrorista, sin este grupo terrorista, ¿es posible un diálogo? Porque usted decía recién que tienen de rehenes a 2 millones de palestinos. ¿Es posible el diálogo entre Israel y estos palestinos allí de la Franja de Gaza para llegar a un acuerdo de paz sin la presencia del grupo terrorista? Durante años tratan. Tienen que entender la base. Para toda persona normal, una persona en vida tiene mucho más valor que una persona muerta. Para el Hamas o Hezbollah, a ellos, para una persona muerta, es un ídolo. La base de charla no puede ser nunca igual. Y ese es el gran problema, que nosotros intentamos hablar con ellos, pero cuando ellos sienten de que tanto Israel como otros países árabes, Egipto, Jordania, intentan también hablar con ellos entran en estado bélico. Intentamos, pero casi no se puede hablar con ellos de paz. ¿Hace cuánto vive en el sur de Israel, Jorge? 43 años. Hace 43 años. Exactamente. ¿Y vio alguna situación tan tensa como la que se está viviendo ahora? Lamentablemente, los últimos 20 años, la situación del sur tiene sus épocas. Hace un año pasó lo mismo, o un poco menos bélico, pero lamentablemente sí, el fundamentalismo del Hamas es lo que produce el estado bélico en todo el sur del país. Bueno, le mandamos un abrazo grande, Jorge. Lamentamos la situación que están viviendo y ojalá dentro de poco se pueda hablar de otras cuestiones desde esa zona del mundo. Gracias por comunicarme y poder mandarle mi mensaje a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Jorge Weissman, hace 43 años viviendo en el sur de Israel, es el hermano de Julio Weissman. Sí, mira vos, sí. Así que, seguramente quizás sea chaqueño de nacimiento, radicado en el sur de Israel. Un dato escalofriante, Hamas dice tienen de rehenes a 2 millones de palestinos ahí en la zona de la Franja de Gaza. Una situación muy difícil, muy compleja, muy tensa. Decía recién, los últimos 20 años fueron la verdad muy complicados. A 1 minuto de vuelo de misil. Sí. O sea, disparan el misil y tienen 1 minuto por la velocidad de la trayectoria para ir a un refugio que tienen en cada uno de sus domicilios. Porque estaba viendo en un informe televisivo antes de ayer, el sábado, que los edificios que se construyen en el sur de Israel ya prevén que tengan una habitación antimisiles dentro del edificio, una cosa increíble, ¿no? Pero en definitiva que refleja la tensión con la que están viviendo. ¿Una al deporte? Hablamos de la Liga Española, que ya va atravesando su parte final. El Atlético de Madrid ganó por 2-1 ante los Osasuna, comenzó perdiendo el equipo del Cholo y en 6 minutos lo terminó dando vuelta. Uno de los 2 goles lo hizo Lucho Suárez.